del mensaje de esta noche es: se busca una salida. Leemos el capítulo 12 de Romanos, verso 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora porque estamos reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, para el estudio de tu santa palabra. Te suplicamos, Señor, que me guíes con tu Espíritu Santo, Señor, y nuestra fe sea edificada, Señor, de una manera grandiosa, Señor. Ahora, Señor, me encomiendo en tu cuidado, Señor, para que tú seas el que, Señor, hable a través de mí a la congregación. En el nombre de Jesús te digo estas cosas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La verdad central de lo que vamos a abordar en este día es que por Cristo nosotros seremos salvos de la ira que vendrá. Y tenemos grandes y preciosas promesas, por lo cual debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Gloria a Dios. Y para empezar, ¿verdad?, quisiera referirme al capítulo 39 de Génesis, ¿verdad? Una historia que todos conocen, la historia de José. En Génesis 39 encontramos un relato muy inspirador. Es la historia de un joven quien Dios lo usó, quien fue vendido por sus hermanos como esclavo a unos mercaderes madianitas. Fue comprado por el capitán de la guardia de Faraón, y en todo el relato dice que Jehová estaba con José. Pues bien, se dio una situación que afectaría el futuro de este joven. Le habían entregado toda la casa de Potifar para que la administrara, pero la mujer de Potifar puso sus ojos en José, pues era de hermoso semblante y de bella presencia. Y en el verso 10 del capítulo 39 dice algo tremendo. Dice: esta mujer hablaba a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, sucedió un día que entraba él para hacer su oficio. Ella agarró la ropa de José diciendo: duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en sus manos de ella, huyó y salió. José buscó una salida. Lo maravilloso de este caso es que su obligación era estar ahí en ese lugar todos los días. Y dice la Biblia que todos los días esta mujer lo acosaba. Esta mujer fue persistente, y como no pudo, ¿verdad?, hizo esa cosa tan horrible. Entonces la mujer, al verse rechazada, lo acusó de intento de violación, y su marido tomó a José y lo puso en la cárcel. Y la vida de José es una de las historias de las cuales aprendemos muchas cosas, ¿verdad?, como la preparación de un hombre para llegar a ser el administrador de un imperio. También una tipología de nuestro Señor Jesucristo, o una historia de grandeza de ánimo frente a las adversidades, o bien una lección de perdón a quienes le habían hecho mal. Pero lo que ocupa nuestra atención en esta ocasión es el hecho de que José buscó una salida a la tentación. Y de hecho este es el título del mensaje de esta noche: se busca una salida. Esa tentación lo acechaba diariamente. La tentación es algo de lo cual nadie está exento. La Biblia nos enseña que el mismo Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Antes de ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 13, que es el
fondo bíblico que vamos a estar considerando, debemos ver el contexto en el cual el apóstol Pablo dice esto del capítulo 10. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo presenta muchas razones por las cuales tenía derecho a percibir pagos por su trabajo en el Evangelio, pero de que nada de eso él se había aprovechado. Todo lo contrario, no recibía remuneración alguna. El apóstol Pablo era un obrero dedicado a la obra de Dios y no recibía salario por su trabajo en el Evangelio. Pero de nada eso, ¿verdad?, de el derecho de tener una remuneración, él se aprovechó, ¿verdad? Todo lo contrario. Así él evitaba cualquier posible acusación de que estaba siendo guiado por una motivación monetaria al propagar esta nueva y revolucionaria enseñanza, ¿verdad? El Evangelio que trae salvación a todos los hombres. Y en los versos 24 al 27 del capítulo 9, estamos hablando del contexto en el cual se escribió Primera de Corintios capítulo 10. En los versos 24 al 27 ilustra su carrera como los atletas que competían por un premio, y en el verso 27 dice: no sea que habiendo sido heraldo de muchos, él mismo llegara a ser eliminado. Pero vemos, ¿verdad?, que no se refiere a ser eliminado para enfrentar la muerte. No, perder una competencia no significaba que iba a perder la vida. Lo que está diciendo aquí es que él quizá no podría obtener el premio que se había propuesto alcanzar. Y ese es el trasfondo del mensaje de esta noche. Para concluir, ¿verdad?, en el capítulo 10, cuando termina el capítulo 10, es una seria advertencia a huir de la tentación a la apostasía, y se pronuncia, ¿verdad?, frente a un problema de comidas sacrificadas a los ídolos y cómo superar este problema para vivir con una limpia conciencia. Es en ese marco, en ese contexto, que procedemos a leer el capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice Primera de Corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y aquí el apóstol Pablo, en esta carta de Corintios, habla de 5 problemas, ¿verdad? Y antes de entrar a hablar de esos 5 problemas, tenemos que saber que este pasaje es una ilustración de la relación de la iglesia con Dios, y nos hace ver la importancia de escudriñar las Escrituras, y a la misma vez
nos hace ver la importancia de vencer la tentación. Teniendo esto en mente, ¿verdad?, de la relación de la iglesia con Dios, de la importancia de escudriñar las Escrituras y de la importancia de vencer las tentaciones, vamos a empezar con la ilustración de la relación de la iglesia con Dios. Y está en los versos 1 al 4, el que leímos. Entonces, primero dice que todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. ¿Verdad? Nosotros, por la virtud del Espíritu Santo, nosotros hemos sido bautizados en agua, que es un símbolo del nuevo nacimiento. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, se operó un milagro, ¿verdad? Fuimos transformados a una nueva criatura. El Espíritu Santo nos tomó y nos sumergió en Cristo y nos sacó de Cristo resucitados, ¿verdad? Nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, cobró vida, y entonces pudimos adorar a Dios en el Espíritu por la obra del nuevo nacimiento operada, ¿verdad?, por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo. Entonces nos dio vida juntamente con Cristo, y esto es lo que se conoce como el nuevo pacto. Pero a manera de comparación, el apóstol Pablo describe cómo Israel también fue participante de un símbolo, su relación con Dios, ¿verdad?, en el pacto mosaico. Ellos fueron bautizados también simbólicamente en la nube y en el mar. Y Pablo empieza a establecer esta comparación, porque después dice más adelante que esto es para amonestarnos a nosotros. No es un relato histórico nada más del que está hablando Pablo, sino que esto es algo del cual debemos nosotros considerar y reflexionar por qué lo está diciendo. Y después dice en el verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y después dice el verso 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y nosotros en el nuevo pacto tomamos la Santa Cena, participamos del pan, ¿verdad?, como símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado por nosotros. Él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de él. Entonces nosotros, ¿verdad?, cuando tomamos el pan de la Santa Cena, estamos siendo participantes de Cristo. Y a manera de comparación, el apóstol Pablo describe que como Israel, ¿verdad?, comió el maná en el cielo, también, ¿verdad?, fue un símbolo de su relación con Dios en el pacto mosaico. Ellos fueron bautizados en el agua y en el mar, nosotros fuimos bautizados en las aguas bautismales. Israel, ¿verdad?, comió maná en el desierto, pan del cielo, tipo de Cristo. Nosotros comemos del pan en la Santa Cena, que es tipo de su cuerpo, es un símbolo. Y entonces también nosotros en el nuevo pacto participamos del fruto de la vida, como símbolo de su sangre, ¿verdad?, como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el agua de vida. Y a manera de comparación, el pueblo de Israel bebió agua de la roca espiritual que lo seguía, dice, y la roca era Cristo. Van viendo la comparación en el antiguo pacto, el pacto mosaico, y ahora el nuevo pacto en el que nosotros estamos. Pero la diferencia es que de la mayoría del pueblo de Israel no se agradó Dios, y todos sabemos la historia, ¿verdad?, de lo que pasó en el desierto con Israel. No voy a entrar mucho en detalles porque si no, no nos va a ajustar el tiempo. Solo quiero, ¿verdad?, enfocarme en el hecho de que tenemos que buscar una salida, ¿verdad? ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Verdad? Porque nosotros debemos, como leíamos al principio, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Y no nos conformemos, ¿verdad?, a este mundo, sino debemos ser transformados por la renovación del Espíritu para comprobar la buena voluntad agradable y perfecta. Entonces tenemos un llamado a vivir una santa manera de vivir
porque tenemos el llamado de agradar a Dios. Entonces, en todo esto, tenemos que ver la importancia de las Escrituras. Vamos a ver ahora el verso 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se escribieron para nosotros. ¿Dónde están escritas? En la palabra de Dios. Implícitamente el apóstol Pablo nos está diciendo: tienen que leer la palabra de Dios, porque ahí hay unas historias muy interesantes. Hay muchos que no quieren ya leer la Biblia, que quieren conformarse, ¿verdad?, con venir a sentarse y escuchar lo que dice el predicador. La Biblia es necesaria leerla, la Biblia es necesaria memorizarla, la Biblia debe morar en abundancia en nuestros corazones, porque necesitamos la palabra de Dios para vencer la tentación. En el verso 6, ¿verdad?, esto está escrito para que evitemos la codicia. En Romanos 7:7, Pablo dice que por la Escritura conoció que tenía codicia. O sea, que leyó la palabra de Dios, la palabra de Dios le dijo que tenía codicia, y él se afligió, pero después supo cuál era el remedio, la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué necesitamos nosotros, verdad, conocer la palabra de Dios? Porque es la manera de vencer la tentación, viviendo conforme al Espíritu, como dice Efesios 4:17 al 32, para no perder la sensibilidad espiritual tan necesaria para obedecer la voz del Espíritu Santo, procurando los mejores dones y siguiendo el camino más excelente, que es el amor de Dios. En el verso 7 nos dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Vuelvo a enfatizar: según está escrito. Si está escrito es para que lo lea, esta es la palabra de Dios. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Bien? Dice que en el verso 7 que no deben ser idólatras. Pablo exaltó a los tesalonicenses cómo habían ellos sido libertados de los ídolos y cómo ahora servían al Señor. En el verso 7 dice: ni seáis idólatras. El pueblo de Israel pecó, desobedecieron y se olvidaron de Dios, fabricaron un becerro y danzaron alrededor del becerro. Eso está en Éxodo 32:28. Porque se desenfrenaron en la glotonería y los placeres. Pensaron que porque Aarón les había permitido, no había ningún problema con Dios. Pensaron que porque el blandengue del sumo sacerdote les había permitido hacer el becerro, podían extralimitarse en todos sus excesos, ¿verdad? Y una herejía llama a otra herejía, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Entonces, por eso debemos escudriñar la Escritura para saber cómo agradar a Dios. En la palabra de Dios se nos plantean ejemplos de obediencia y ejemplos de desobediencia. Los ejemplos de desobediencia para evitarlos y los ejemplos de obediencia para saber cómo agradar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En el verso anterior, cuando hicieron ese desparpajo con el becerro de oro, ¿sabe cuánta gente murió? Murieron 3,000 personas por ese descuido espiritual. Y aquí se menciona que murieron en un día 23,000. Si usted lee el número 25:9, va a encontrar, ¿verdad?, que el número es diferente, que dice 24,000. Pero Pablo, a quien está haciendo referencia, fueron a 23,000 de la nación de Israel los que murieron, y 1,000 moabitas, porque fueron las mujeres moabitas las que incitaron a los hombres a pecar. Y por eso se encuentra la diferencia de cantidad, 24,000, porque allá cuentan también los moabitas que murieron, y aquí Pablo solamente se limita a la cuenta de la nación del pueblo de Israel, que fueron 23,000.
Entonces, ¿verdad? Vemos que la historia nos habla de un hombre llamado Balac que contrató a Balaam y como no pudo convencerlo para que maldijera al pueblo de Israel, pues entonces lo único que quedó fue para este rey malvado, ¿verdad? Es dejar que fueran las mujeres en oleadas para que fueran a tentar a los hombres, para que el favor de Dios se apartara de ellos y Dios mismo fuera el que los castigara. Entonces tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, sumo cuidado, porque un descuido puede ser fatal, ¿verdad? En el verso 9 nos dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En Números 21:5 dice que después de que Israel hizo un voto delante de Dios para derrotar al rey Arad, un cananeo que habitaba en el desierto de Negev, Dios les concedió la petición y ganaron la victoria. Ganaron la batalla, dieron la victoria, gloria a Dios. Pero después de recibir instrucciones de que rodearan Edom para subir a Moab, porque el rey de Edom no les dejó pasar por ahí y no podían hacer guerra con Edom porque ellos eran descendientes de Saúl y Saúl tenía también la bendición de Dios. No podían hacer guerra con ellos para pasar por ahí. Tuvieron que rodear Edom, y para rodear a Edom tuvieron que ir en dirección otra vez, como quien va otra vez de regreso. Y entonces el pueblo se afligió y pensaron que Moisés los estaba llevando otra vez de vuelta al desierto y que ya no iban a entrar a conquistar la tierra. Y les faltó la fe y empezaron a murmurar, a decir: nos trajeron aquí, dice, para que muramos de hambre en el desierto. Y Dios escuchó eso y envió unas serpientes que empezó, ¿verdad?, la mortandad. Y dice la Biblia que murió mucho pueblo por la picadura de las serpientes. Y la solución fue, le dijo: haz una serpiente de bronce. Y todo el que mire la serpiente de bronce sanará. Y nosotros vivimos ahora en un tiempo donde la apostasía está rampante, donde, ¿verdad?, muchas herejías se predican libremente, ¿verdad?, y son pocos los defensores de la fe. Y mucha gente se pregunta: ¿pero quién tiene la verdad? Y para eso Dios, ¿verdad?, dijo el Señor Jesucristo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Entonces, cuando hay algo que usted no entiende, mire a Cristo. Cuando encuentre una teología ahí medio rara, porque ahora aparecen muchos maestros tratando de atraer gente con sus enseñanzas fantasiosas, pregúntese usted: ¿esto tiene que ver con mi relación con Cristo? La historia del libro de Génesis ¿tiene que ver con mi relación con Cristo? No, pues no. Entonces primero tengo que leer lo que tiene tocante a mi relación con Cristo. Hay que poner la mirada en Jesús. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y después dice: ni murmuremos, ¿verdad?, porque primero tentaron a Dios, ¿verdad?, porque pensaron, y fíjense que ellos habían hecho un voto, hicieron una oración y Dios les contestó la oración, vencieron a ese rey, pero después les faltó la fe, tentaron a Dios, ¿verdad? Pensaron que por estarse quejando, ellos decían: no, mijito, no se preocupe, lo que pasa es que les iba a dar explicaciones, lo que pasa es que tengo planeado hacer esto, y no se dejaron guiar, ¿verdad?, por la autoridad delegada por Dios. Pero después, más adelante, dice: ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El número 16 relata la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y por esa rebelión murieron 250 que andaban agitando su incensario y estaban retando la autoridad de Moisés. Y cuando murieron, toda la congregación hizo un gran problema. Empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Estaban echando la culpa
a Aarón y a Moisés, por ustedes hablar, se los tragó la tierra, y era pueblo de Dios también. Mire, por murmurar eso, dice la Biblia que en el verso 49 del capítulo 16 de Números, dice que murieron 14.700 personas solo por murmurar contra la autoridad delegada de Dios, más los 250 que habían muerto. Fueron un total casi de 15.000 personas que murieron por murmuradores. Entonces, mire, antes de criticar las autoridades establecidas por Dios, dice, porque el que resiste a la autoridad establecida por Dios, a Dios resiste. Lea primero lo que pasa con los que murmuran, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, no, pero ahora ya no se abre la tierra. Bueno, en el libro de los Hechos hubo uno que sucedió algo ahí, Ananías y Zafira, y fue la gracia. Entonces, en este pasaje se mencionan 5 pecados, ¿verdad? 2 de ellos, ¿verdad? La codicia y la idolatría, son pecados del espíritu. Los pecados del espíritu son peores que los pecados de la carne. Lo que pasa es que los pecados de la carne son más escandalosos. Los otros 3 tienen que ver con pecados de la carne, y de esos 3 pecados de la carne, 2 tienen que ver con la lengua. La lengua es un mundo de maldad, inflama toda la rueda de la creación, y la lengua es inflamada por el mismo infierno. Entonces, antes de mover la lengua, piense lo que va a decir, por el amor de Dios. Primero piense antes de hablar, y no hable y después quede pensando, ¿y yo qué dije? Lea la palabra de Dios. Estas cosas se escribieron para nuestra amonestación, ¿verdad? Cualquier cosa que a veces se dicen cosas en forma de chiste, miren, de broma en broma la verdad se asoma. Hay que tener cuidado. Entonces ya vimos, ¿verdad?, la importancia de la ilustración de la relación de la iglesia con Dios, la importancia de escudriñar las escrituras, y ahora vamos a ver la importancia de vencer las tentaciones. Vamos a leer el verso 11, dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros ya estamos para oír el sonido de la trompeta, para participar del arrebatamiento, y estas cosas se escribieron para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. Es para nosotros que se escribió esto, para los que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se escribió para los que están perdidos, esto se escribió para nosotros. Dice el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad? En 1 Corintios 15:58 se nos dice, así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, aquí me dice que tengo que estar firme, pero en este versículo dice, el que piensa estar firme. Pero luego me dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí me dice que tengo que poner la armadura para estar firme, no para que piense que estoy firme. Y después dice en Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tenemos que estar firmes en la roca inconmovible de los cielos. Entonces, ¿verdad?, firme y pensar que uno está firme son dos cosas diferentes. Si estamos firmes, ¿verdad?, podemos enfrentar la tentación, pero si pensamos estar firmes, vamos a enfrentar la tentación con razonamientos. El que piensa estar firme dice, ay, si Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo soy débil, y Dios va a entender después de que lo haga. Eso es pensar estar firme. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros, ¿verdad?, debemos de tener en cuenta
que para no caer en la tentación, tenemos que leer el verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que junto con la tentación dará también la salida. Junto con la tentación Dios provee la salida, ¿verdad? En Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En Hebreos 2:18 dice, por cuanto Jesucristo mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. En Hebreos 5:14 nos dice que por el uso de las Escrituras, los sentidos los podemos ejercitar en el discernimiento entre el bien y el mal. Y en Primera de Reyes 3:9-10 dice que Salomón pidió sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, y le agradó esto al Señor. Entonces, en resumen, la búsqueda de agradar a Dios implica una vida de obediencia, devoción y servicio. La palabra procuramos indica un esfuerzo consciente y deliberado. En 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es algo que ocurre por casualidad, sino que requiere intención y dedicación para entregarnos a una entera consagración a Dios. Leer la Biblia y escudriñar cada verso nos ayudará a comprender por los relatos con ejemplos de obediencia y desobediencia para tener un discernimiento. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrita para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en 2 de Pedro 1:5-10 nos dice que nos apropiemos de las preciosas y grandísimas promesas por las cuales hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, y por tanto debemos pedirle a Dios sabiduría para buscar la salida de nuestras tentaciones, procurando cultivar nuestra vida espiritual, poniendo toda diligencia, esfuerzo deliberado en la gracia de Dios, añadiendo a nuestra fe todas las virtudes y buenos frutos, porque si estas cosas las llegamos a alcanzar, venceremos la tentación, procurando hacer firme nuestro llamado y elección como una santa manera de vivir, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Con el favor de Dios encontraremos la salida en la prueba de nuestra fe. Y quiero terminar leyendo Hebreos 13:15-16. Dice Hebreos 13:15-16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos.